Gracias por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Bienvenidos, hermanos. Hoy es la fiesta de San Juan María Vianney, mi patrono, pues fui bautizada el 9 de enero en una parroquia de San Juan María Vianney. El demonio solamente tienta las almas que quieren salir del pecado y aquellas que están en estado de gracia. Las otras ya le pertenecen. No precisa tentarlas. San Juan María Vianney, santo cura de Ars. San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, es modelo de pastor de almas, entregado de lleno al anuncio de la palabra de Dios, al ministerio de la reconciliación, a la penitencia y a la oración. En ciertas horas se percibía en su rostro un amor que lo transformaba, aquel fuego que procedía de la Eucaristía, que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. 1786-1859. Bienaventurado eres, Simón, tú eres Pedro. Oración inicial. Amado Dios de infinita bondad, llega un nuevo día y con él cientos de oportunidades para seguir avanzando en mis propósitos y alcanzar mis sueños. Gracias por el hermoso regalo de la vida y gracias porque sé que tú estarás bendiciéndome y guiando cada uno de mis pasos en esta jornada. Señor, te pido que me des bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente, que es donde la vida sucede, y no perderme en pensamientos del ayer que pasó, ni en el mañana que es tan incierto, para de este modo poder vivir una vida libre de rencores y ansiedad. En tus manos pongo mi vida, cada una de mis actividades y también mis más grandes anhelos. Confío en que me darás un día maravilloso y lleno de bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes, especialmente en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu sagrado cuerpo, y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Dícele él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En aquel tiempo, las comunidades cultivaban un lazo afectivo muy fuerte con los líderes que habían dado origen a la comunidad. Por ejemplo, las comunidades de Antioquía, en Siria, cultivaban su relación con la persona de Pedro, las de Grecia con las personas de Pablo, algunas comunidades de Asia con las personas del discípulo amado y otras con la persona de Juan en el Apocalipsis. Una identificación con estos líderes de su origen ayudaba a las comunidades a cultivar mejor su identidad y espiritualidad, pero podía ser también motivo de disputa, como en el caso de la comunidad de Corinto. 1 Corintios 1, del 11 al 12. En Mateo 16, del 13 al 16, las opiniones de la gente y de los discípulos respecto de Jesús. Jesús hace preguntas para saber qué piensa la gente respecto a su persona, el Hijo del Hombre. Las respuestas son variadas: Juan Bautista, Elías, Jeremías, algún profeta. Cuando Jesús pregunta la opinión de los discípulos, Pedro se vuelve portavoz y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La respuesta no es nueva. Anteriormente los discípulos habían dicho lo mismo en Mateo 14:33. En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe la hizo Marta, Juan 11:27. Significaba que en Jesús se realizaban las profecías del Antiguo Testamento. Mateo 16:17. La respuesta de Jesús a Pedro: Bienaventurado eres Simón. Jesús proclama: Pedro, bienaventurado, porque recibió una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Anteriormente Jesús había alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Mateo 11:25-27. Y había hecho la misma proclamación de dicha a los discípulos por estar viendo y oyendo cosas nuevas que antes que ellos nadie conocía ni había oído hablar. Mateo 13:16. En Mateo 16, del 18 al 20, las atribuciones de Pedro: ser piedra y tener las llaves del reino. Ser piedra, Pedro debe ser piedra, esto es, debe ser un fundamento firme para la iglesia, para que pueda resistir contra las puertas del infierno. Con esas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y de Palestina a que vean en Pedro al líder destacado de su origen. A pesar de ser débil y perseguida, la comunidad tiene un fundamento firme por la palabra de Jesús. La función de ser piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo con exilio. Escúchenme ustedes, que anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. Miren la piedra de que fueron tallados y el corte en la roca de donde fueron sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Él, que era uno solo cuando lo llamé, se multiplicó luego que lo bendije. Isaías 51, 1 al 2. Indica que en Pedro existe un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino. El mismo poder de ligar y desligar es dado a las comunidades, en Mateo 18, 18. Y a los otros discípulos, Juan 20, 23. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo más insiste es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores y coordinadoras de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar, esto es, hacer el que haya reconciliación, aceptación mutua, construcción de fraternidad hasta 70 veces 7, Mateo 18, 22. Mateo 16, 21 al 22.
Jesús completa lo que falta en la respuesta de Pedro y éste reacciona. Jesús empieza a decir que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado y resucitar al tercer día. Al decir que debía ir, que debía morir o que era necesario sufrir, indicaba que el sufrimiento estaba previsto en las profecías. El camino del Mesías no era solo de triunfo y de gloria, sino también de sufrimiento y de cruz. Pedro acepta a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, debería aceptarlo también como Mesías siervo que va a morir. Pero Pedro no acepta la corrección de Jesús y trata de disuadirlo. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. En Mateo 16:23, la respuesta de Jesús a Pedro: piedra de tropiezo. La respuesta de Jesús es sorprendente. Pedro quería orientar a Jesús tomando la delantera. Jesús reacciona: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios sino de los hombres. Pedro tiene que seguir a Jesús y no el contrario. Es Jesús quien da la dirección. Satanás es aquel que desvía a la persona del camino trazado por Dios. De nuevo aparece la expresión piedra, pero ahora en el sentido opuesto. Pedro ahora es la piedra de apoyo. Ahora es la piedra de tropiezo. Así eran las comunidades de la época de Mateo, marcadas por la ambigüedad. Así somos todos nosotros, y así es, según lo dicho por Juan Pablo II, el papado mismo, marcado por la misma ambigüedad de Pedro, piedra de apoyo en la fe y piedra de tropiezo en la fe. Confronta: ¿cuáles son en nuestra comunidad las opiniones que hay sobre Jesús? ¿Estas diferencias en la manera de vivir y expresar la fe enriquecen la comunidad o la perjudican en su caminada? ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? ¿Cuál es la misión que resulta de esto para nosotros? Propósito del día: indaga cuándo fue la fecha de su bautismo y lleva una ofrenda a la parroquia. Oración final. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermanos.